ustedes en el nombre de Jesús, por cada una de las plataformas que se pues pueden proyectar este video, saludando a las organizadoras, a la hermana Norbelli, a todas ustedes, mis hermanas, amigas en el Señor, aunque estemos en diferentes partes de pronto del mundo, el Señor nos une con su nombre y su gracia. Amén. Todos mis hermanos, estamos en el lugar de Canuto, Ecuador, no Quito, de Canuto, Ecuador. Y es un gusto, estamos sirviéndole acá al Señor. Más o menos ya llevamos unos 17, 18 años en el servicio, aquí en el Señor. Entonces vamos a iniciar lo que es la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya hicieron la oración, vamos a leer la palabra del Señor Jesús allá en Jeremías 17, gloria al Señor, versículo 14. Jeremías 17, 14. Dice la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Qué hermoso versículo de la palabra del Señor. En esta mañana, pues el Señor me ha regalado este hermoso tema de sanar para ser de bendición a otros. Ese es el tema para esta mañana. Bueno, aquí en Jeremías, como lo leímos, nosotros debemos de entender que no puede un herido socorrer a otro herido, ¿cierto? O una persona que tiene el corazón amargado guiar a otros. El sano socorre al herido. Y un corazón limpio, un corazón libre, ese corazón puede ayudar a sanar a otro que está lleno de dificultades, que está lleno de amargura. Bueno, sanar proviene del latín sanare, que significa restaurar la salud o curar. Este verbo sanare no solo implica la curación física, sino integral, que son las emociones, la mentalidad, lo espiritual, tanto lo físico. ¿Qué es sanar? Es devolver el estado general de bienestar. Eso es sanar. La sanidad, hermanos que me escuchan, puede ser instantánea o también puede tener un proceso, dependiendo de la dificultad, dependiendo del proceso que Dios pues permita en nuestras vidas. Porque a veces pensamos que el sanar es instantáneo. Bueno, el Señor sanó a muchos enfermos, muchas personas que lo necesitaban, pero hay situaciones que tienen un proceso y eso solamente lo puede hacer el Señor. Si ustedes buscan allá la palabra del Señor en Lucas 4, 18, 19. Lucas 4, 18, 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo en la sinagoga, amén. Bueno, perdón, cuando vino a Nazaret, sí, en la sinagoga, él expresó estas palabras dando a entender que él vino a hacer lo que el hombre no puede hacer. Él vino a limpiar, a sanar lo que el hombre no puede, porque nosotros sabemos que la humanidad, o sea, lo que es el hombre siempre se inclina al pecado, pero Dios es ese ser maravilloso que nos ayuda en todo el proceso de sanar que estamos en esta manera. En Salmos 147:3, la palabra del Señor nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Quién es Él? Dios.
El Señor Jesús es el que sana ese corazón quebrantado y venda las heridas. Entonces, aquí la palabra del Señor nos habla bien claro de que no importa cómo esté el corazón, si está quebrantado, Él lo va a sanar. Y si necesita de pronto vendarlo con suavidad, con aceite, con su presencia, Él está presto a hacer. Para ser sano por la presencia del Señor, debemos de reconocer o tener la necesidad de sanar, porque si hay un enfermo que no va a donde le pueden ayudar al hospital, ¿cómo va a ser sano? O de pronto alguien que tuvo un accidente dice, no, necesito ayuda, o alguien que necesita alguna cosa y no la pide, ¿cómo la va a obtener? Y no la busca, ¿cómo va a adquirir de pronto la ayuda que requiere? Entonces, Jeremías 17:14 nos dice, como lo leí anteriormente y lo repito, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Nosotros sabemos que a Jeremías lo conocían como el profeta llorón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él lloraba, él se quejaba mucho, ¿cierto? Él sufrió angustia por la dureza del corazón de su pueblo y también persecución. Él sufría constantemente. Por eso él levanta este clamor. En esta oración tan corta que Jeremías hizo al Señor, ahí habla de la confianza absoluta y la dependencia de Dios que el profeta tenía. La confianza absoluta, la cual también nos expresa el proverbista en Proverbios 3, sí, capítulo 3, versículos 5, 6, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando dice fíate, quiere decir créele totalmente, sin dudar, confía en el Señor. Cuando dice reconócelo, dice acepta la ayuda que Dios te da. Entonces, cuando Jeremías levanta esta oración, tenía esa confianza absoluta de que en Dios iba a sanar, de que Dios lo iba a salvar. Qué hermosa la palabra del Señor, ¿cierto? También la dependencia. Él demostró la dependencia de Dios en su vida, como lo dice en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos estar separados del Señor. Por eso el que necesita sanar, necesita estar cerca del que la da, del que sana, del que limpia. En este caso es nuestro Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador. Qué lindo es cuando, o sea, aquí en San Juan nos dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, nosotros los que hemos experimentado grandes cosas en el Señor, nos hemos dado cuenta que podemos hacer en el Señor cosas extraordinarias, como esa labor que hacen estas maravillosas mujeres de este grupo, que están organizando esto de oraciones y de esta manera comunicando y uniendo muchas necesidades, uniendo mujeres con fe, que somos nosotras, y aún las que aún no han recibido a Jesús y no han confiado, para que ellas también empiecen a creer. Asimismo, separados del Señor nada se puede hacer. Si su corazón o su vida necesita la sanidad del Señor, debemos de acercarnos a Él y no separarnos, porque a veces nosotros nos acercamos por un beneficio o porque recibimos algo del Señor y cuando lo recibimos como que nos distanciamos, ¿no? Ya no necesitamos, pero no.
El Señor no quiere que lo busquemos por momentos, Él quiere que seamos constantes, que seamos permanentes en su presencia. El profeta Jeremías hace esta oración de confianza absoluta y dependencia de Dios porque él buscaba sanidad física, emocional y espiritual. También la salvación, que sus enemigos lo estaban asediando y él quería ser salvo también de ellos. Él reconocía a Dios como su única fuente de restauración y gloria. Él termina expresando el profeta, tú eres mi alabanza. Atribuye a Dios que de Él viene todo lo que necesita en ese momento. Y solo Dios merecía o merece ser glorificado en la vida de este profeta. Y hoy estamos nosotros también glorificando a Dios y reconociendo que Él es el único merecedor de toda gloria. No solo Jeremías necesitó sanidad de pronto en ese momento difícil, si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, muchos personajes bíblicos también pasaron momentos difíciles. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, Elías. Él sintió depresión y agotamiento. ¿Sí? El gran Elías, en Primera de Reyes 19, nos habla que después de ser amenazado por Jezabel, él sintió decaimiento. ¿Por qué? O sea, hermanos, porque a veces Dios nos usa de una manera extraordinaria, pero vienen momentos en que sentimos desmayar, nos sentimos morir. ¿Quién era Elías? Él oró, Dios lo usó para que cayera lluvia. Enfrentó a los Baales y Dios le respondió, él solito, con la ayuda de Dios, humanamente solo, pero tenía al grande y al poderoso. Milagros a la viuda de Sarepta, claro. Dios lo usó para que la vasija donde estaba el aceite y la harina se multiplicara hasta cuando volviera a tener alimento esta mujer. Y muchas cosas más hizo Dios con Elías. Pero en ese momento difícil, la ayuda de Dios llegó. ¿Dónde está Elías que se enfrentó a los Baales? Estaba con depresión y agotamiento. Y Dios lo entiende en muchas ocasiones, hermano, las dificultades, las circunstancias a veces afectan nuestra fe, a veces viene el agotamiento. Nos cansamos, a veces sí, nos cansamos, somos humanos. Por eso necesitamos depender de Dios, porque cuando no podemos avanzar, Él nos sostiene. Amén. Él nos guarda, nos cuida, nos protege. ¿Qué hizo Dios con Elías? Lo alimentó, le permitió descansar. Amén. Descansó Elías. Manifestó con una silenciosa y suave brisa, Dios lo hizo para renovar el propósito que Dios tenía con la vida de Elías. ¿Y qué pasó después? Ese Elías deprimido, ese Elías cansado, agotado, se levantó y discipuló a Eliseo para que fuera su sucesor antes que Dios se lo llevara. Qué hermoso, ¿cierto? De saber que cuando estamos así decaídos, cansados, en dificultades, circunstancias, Dios nos lleva, Dios nos carga, Dios nos cuida. También tenemos a David. ¿Quién era David? Un rey. Todos los que no lo saben, era el rey de Israel en ese entonces. Pero David llegó a una situación de culpa y su corazón estaba quebrantado. ¿Por qué? Por el pecado que había sucedido, que había cometido, perdón. Él le quitó la esposa a uno de sus súbditos, a una persona que le servía a él con fidelidad. Tramó todo, organizó todo para que él muriera. Se llamaba este personaje Urías. ¿Y qué pasó en el corazón de David? Sintió culpa. En el Salmo 51, David refleja su aflicción
por el asesinato de Urías, el peso de la cual ese peso fue tan profundo, fue un dolor tan intenso que la culpa lo atormentaba. ¿Sí? Cuando el profeta se acercó y le dijo, ese eres tú, le dijo a David. Entonces, después de todo, un hombre conforme a su corazón. Sí, mira que sanar es bueno, pero cuando vamos al lugar preciso, David fue al Señor y Dios lo restauró y siguió siendo ese hombre conforme a su corazón. Bueno, la historia de Ana la conocemos todos, una historia muy linda en Primera de Samuel 1. Sufría inmensa tristeza y amargura por no tener hijos. A los que no tienen conocimiento en la antigüedad, en la cultura hebrea, no tener hijos era una deshonra, era una afrenta, porque la bendición era que tuviera muchos hijos. Esa es la bendición para el valor en ese entonces de una mujer, que Dios la bendijera con hijos. Pero también ella pasaba la burla, le hacían bullying, como de pronto puede haber alguna hermana que de pronto no ha tenido la bendición de ser madre y esté pasando esa afrenta. Quizás ahorita hay muchos métodos, pero cuando Dios interviene en la vida de una mujer que se humilla y le busca, Él la bendice y lo que está seco, lo que no puede producir, produce, porque Dios toca el corazón y mira el corazón de alguien que se humilla, así como lo hizo Ana. Y Dios abrió el corazón de Ana, y Dios abrió el vientre de Ana, y Dios le dio hijos, porque ella derramó su corazón. ¿Cómo Dios ayudó a Ana? Escuchando su oración, quitó su afrenta, o sea, la esterilidad de su vientre, le dio hijos y quitó la vergüenza que llevaba durante muchos años. Y fue la madre del profeta llamado Samuel, un gran hombre de Dios. Y tuvo muchos hijos más, porque Dios lo que hace no es pequeño. Dios cuando sana, sana en su totalidad. Cuando Dios limpia, cuando Dios libera, cuando Dios hace la obra poderosa y nosotros se la permitimos, el Señor hace cosas extraordinarias. Bueno, ustedes también conocen a Pedrito, Pedro. En San Juan 21, 15 al 25, nosotros conocemos que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Experimentó una angustia inmensa, vergüenza en su corazón, sintió que le falló al maestro. Dice que Pedro lloró amargamente. ¿Por qué? Porque de pronto puede estar pasando la situación de alguien aquí presente que haya sentido que ha defraudado al Señor. Pero hermano, amigo querido, personas que me están escuchando en el nombre de Jesús, Dios no dejó así a Pedro. Jesús ayudó a Pedro después de resucitar, buscó a Pedro y lo restauró de una manera amorosa. En la orilla del mar lo hizo. Le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me ama? Y él dijo que sí le amaba. ¿Por qué le hizo estas 3 preguntas? Porque el Señor, con estas 3 veces que le preguntó si le amaba, estaba sacando la culpa de su corazón y reafirmando ese llamado que Dios le había hecho a Pedro. Pedro fue un hombre, después de eso, un hombre lleno, tan lleno de Dios, que dice la palabra del Señor que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Es algo increíble. Alguien que niegue a Dios y ahora Dios lo llene tanto que sane a los enfermos con su sombra. Así es la presencia de Dios tan extraordinaria, que nos sorprende y hace cosas tan maravillosas, pero si nosotros dejamos que Dios nos sane, que Dios nos llene de su gloria. Bueno, también hablaríamos de Zaqueo y de otros personajes. Zaqueo tenía avaricia en su corazón, se aislaba. ¿Por qué? Por esa avaricia, porque era egoísta. Dios llegó a su casa, transformó su corazón y la respuesta de Zaqueo fue devolver
cuadruplicado lo que había robado. Si vemos también la historia de Jacob, cargó el dolor de perder a su hijo José, ese peso de un engaño, de engaños pasados, tanta cosa que vivió Jacob. Dios le sostuvo durante el duelo, tras años de dolor. Permitió Dios, mire cómo Dios ayudó a Jacob, permitió la reconciliación y el reencuentro con José, sanando las heridas familiares que Jacob tenía. Hermano, hermano, amigo, si hay problemas en casa, si falta sanidad en su casa, en su familia, con tu pareja, el Señor es el único que te puede guiar, puede sanar tu corazón para que ayudes a los tuyos a sanar. Si de pronto hay conflictos internos, si de pronto hay conflictos con tus hijos o entre parejas, Dios es el único que puede enlazar, solucionar, sanar, unir el vínculo entre ustedes, entre su familia. Dios es un Dios extraordinario y maravilloso. Alguien allá en su casa puede dar gloria a Dios, puede decir con una voz, amén, es verdad. Dios es maravilloso. Dios quiere un acercamiento sincero de nosotros. Si nos pusiéramos a escudriñar la Biblia, encontraríamos muchos ejemplos más, pero yo sé que con esto es suficiente para que recordemos algunos o conozcamos algunos que no conocen de pronto las obras bíblicas, la maravillosa obra que Dios hizo en el pasado y está haciendo en el presente y va a hacer a futuro si nosotros nos acercamos sinceramente de corazón al Señor. Quizá usted diga, yo tengo 20, 15, 10 años, 2 años de conocer al Señor. Pero mire que cuando uno más se mete en el Señor, uno ya se despreocupa de los años. No son tan importantes los años de conocer al Señor, sino las experiencias maravillosas que uno tiene con Él. Uno debe buscar al Señor no por rutina, mi hermano querido o mi hermana querida, o porque sí sabemos que tenemos que buscar a Dios. No, lo tenemos que buscar es porque le necesitamos, porque le amamos, porque nuestro corazón se deleita en Él. La palabra del Señor me dice, este versículo me encanta, que dice, deleítate en Jehová, haz el bien y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. O sea, esos versículos demuestran lo hermoso que es en el Señor cuando nosotros nos metemos en Él. Le entregamos nuestras cargas cuando abrimos nuestro corazón y pedimos la sanidad. Y de esa manera, hermano, hermana, amiga, de esa manera, si su corazón sana, usted va a ayudar a los demás. Necesitamos sanar. Usted puede identificar en esta mañana, usted puede identificar qué es lo que está ocasionando dolor en su alma, en su casa, en su hogar. ¿Por qué usted sabe que es sano? Cuando usted se siente libre, cuando usted no siente ninguna atadura en su corazón. ¿Cómo saber si estoy libre? Cuando usted de pronto algo que te han hecho lo recuerda sin dolor, sin rabia, sin coraje. Cuando usted perdona y al momento de recordar no se siente nada, ningún sentimiento malo, ningún sentimiento negativo, sino que usted siente que esa manera en que usted perdonó, Dios ya sanó su corazón. Cuando siento que en mi corazón no hay nada que sea de tropiezo para mi vida, para la relación con los demás, que no hay amargura, depresión, que no hay de pronto desesperación, desconfianza en el Señor, con los demás, cuando sentimos la libertad de entrar a la presencia de Dios y la autoridad, cuando sentimos la autoridad y el respaldo de Dios al al ofrecer nosotros la ayuda a otros que lo necesitan. Cuando usted siente ese deseo de ayudar a los demás,
y no siente nada que le ate, hermanos queridos, usted está sano. Pero si siente algo en su corazón, algo que le duele, así sea que haya pasado tiempo atrás, usted necesita limpiar su corazón, necesita sanar su corazón para ayudar a los demás. O si no, ese algo le va a impedir servirle a Dios como Él se lo merece. Le va a impedir que la gloria de Dios sea usando su vida, mi hermano, amigo. Vamos a orar. Ahí donde está, Dios nos une por este medio, pero vamos a hacer una oración. Digámosle al Señor, como dijo Jeremías, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Alguien allá en su hogar que levante esta oración y de todo su corazón, con toda su alma, dígale, Señor, necesito ser sano para ser de bendición y ayudar a otros. Alguna institución, de pronto secular, usted puede ser de bendición a otros, o allá donde usted trabaja, allá por muy sencillo que sea el trabajo, por muy importante que sea la labor que hace usted puede ser de bendición, pero necesita ser sano, tener un corazón limpio ante la presencia del Señor, física, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Oremos, Señor Jesús. Gracias te doy, preciosísimo Señor, por esta hermosa palabra que nos has regalado en esta mañana, Señor. Aquí contigo, Señor, no hay distancia. Contigo, Señor Jesucristo, no nos desune, sino que nos une un nombre, y es tu nombre, Jesucristo de Nazaret. Levantamos esta oración con todo nuestro corazón, reconociendo la grandeza, el poder, la majestad, Señor, que tienes, toda la autoridad que es tuya, Señor. Tú eres el grande, tú que haces cosas extraordinarias, poderosas, maravillosas, como lo eres tú, Señor. Hoy levantamos esta oración confiados y seguros, Señor, de que tú estás ayudando, tú estás sanando, tú estás guiando en esta mañana, Señor, a mis hermanos, que esta palabra le ha llegado a su corazón, que tú seas ayudándolas en el proceso. Y si son enfermedades, que tú seas sanándolas en tu nombre, Jesús de Nazaret. Muéstranos tu gloria, Señor, porque tú eres el todopoderoso, el extraordinario Jesús. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Que en este día, Señor Jesucristo, tu presencia sea respondiendo, sanando, liberando, y que mis hermanas más adelante puedan testificar de tu grandeza. Te agradecemos por tu palabra, por esta mañana tan hermosa, por las fuerzas y porque nos has sostenido hasta el día de hoy. Gracias, precioso Jesús, y enséñanos a confiar como lo hizo Jeremías. Enséñanos a confiar, y si de pronto hay alguien que está pasando momentos de dificultad, de desánimo, agotamiento, cansancio, Señor, de pronto está con depresión o de pronto tiene alguna circunstancia que le agobia en su familia, Señor, te pido que obres de una manera extraordinaria. Muéstranos tu gloria, Señor, muéstranos tu poder, y a ti sea toda la honra, toda la gloria, precioso Jesús. Estamos en tus manos, Jesús de Nazaret. Gracias por escuchar esta preciosa y humilde oración que te hacemos con nuestra alma, Señor. Gracias por inclinar tu santo oído y escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un hermoso día todas ustedes y que mi Señor me les bendiga. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual.
Dios te bendiga. Jesús les ama. Que Jesús les ama, niños. Jesús les ama. Y desde la edad de ustedes, nosotros venimos. Del Señor, esta es la iglesia del Señor.